la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar este día aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Y como ustedes saben, estamos viendo el libro de Proverbios y hoy tenemos un tema muy interesante. Pero antes vamos a pedirle a Dios que nos dé de su dirección. Jesús, en esta hora te pedimos que seas tú quien nos enseñes tu palabra. Tus palabras sencillas, Señor, tus palabras que alumbran nuestro entendimiento. Te rogamos que no solamente queden en nuestra mente, sino bajen a nuestro corazón y hagan tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Cuando yo te digo la palabra lengua, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué será? ¿Una víbora? ¿El trauma de la tarea de literatura? O unos taquitos bien sabrosos con sus salsitas, su cilantrito, cebolla. Pues déjame decirte que el tema de hoy se llama un pequeño timón, o sea, la lengua. Y para los que no se les vino nada a la mente, déjenme decirles que la lengua es el órgano muscular más pequeño de nuestro cuerpo. Y la hemos visto chiquitas, largas, rosadas, blancas, rojas, ¿sí? Y también sabías que la lengua tiene 17 músculos y que también puede tener más bacterias que los dientes. Así también se dice que si llegara a tener alguna infección la lengua, puede afectar tu corazón. ¡Wow! Nunca lo hubiera imaginado. Pero como esta no es una clase de anatomía, pasemos a lo más importante. En la Biblia encontramos el término lengua, no solo refiriéndose al órgano muscular, sino a los idiomas con los que los hombres se comunican. Y claro, y también podemos comunicarnos con Dios. Dios hizo diversidad de lenguas. Así que podemos decir que el lenguaje es un maravilloso regalo de Dios y que desde el principio Dios lo dio. Porque sabemos que todas las cosas que Dios hace son buenas. Así como te digo, Dios le dio la facultad a Adán y Eva de comprender y usar palabras teniendo comunicación. Y para comprender un poquito más, vamos a la siguiente cápsula. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta cápsula. El día de hoy tenemos un tema súper interesante sobre un hombre que utilizó su lengua para el bien. David Wilkerson fue un predicador evangélico popular y callejero estadounidense, escritor y autor de cerca de 40 libros acerca del cristianismo, de los cuales destacan La visión y la cruz y el puñal, que llegó a ser un bestseller. Asimismo, fue fundador y pastor principal de la iglesia Times Square en Nueva York y de las otras organizaciones cristianas. David Wilkerson nunca evitó enfrentarse al peligro de las bandas de los barrios bajos de Bronx, Brooklyn y Manhattan, con tal de llevarles el evangelio del amor de Dios. Uno de los acontecimientos más importantes de su vida ocurrió en 1957. Wilkerson estaba viendo el programa Late Show cuando de pronto se preguntó: ¿qué pasaría, Señor, si yo vendiera el televisor y pasara ese tiempo orando? Así que después de vender su televisor, Wilkerson comenzó a dedicar 2 horas de la noche a la oración, hasta que en una ocasión, al tratar de orar, David se sintió fuertemente impulsado a leer la revista Times que estaba en su escritorio. Después de preguntar: Dios, ¿hay algo que quieres que vea?, el joven se encontró con la historia de un niño con poliomielitis llamado Michael Farmer, que había sido asesinado en Nueva York por un grupo de adolescentes que eran miembros de una pandilla conocida como los Dragones Egipcios.
En febrero de 1958 decidió trasladarse a dicha ciudad esperando poder hablar con ellos. Todo lo que aconteció después es narrado en el libro La cruz y el puñal. También se dirigió a las iglesias con preocupación por lo que ocurría y sigue ocurriendo con las falsas enseñanzas de la prosperidad y de los que no hablan de la cruz ni de la santidad, del pecado ni del juicio. Además, muchos de sus escritos son proféticos, pero destaca especialmente su libro La visión, en el que recibió una visión revelada por el corazón de Dios sobre el futuro de los Estados Unidos. David Wilkerson afirma en este libro que los Estados Unidos experimentarán los eventos más trágicos de su historia, que serán tan violentos que todas las cadenas televisivas suspenderán la programación para cubrir el reporte de los eventos durante todo el día. En marzo de 2008, durante el sermón preparándose para el fin de todas las cosas, David Wilkerson declaró: "El Señor me ha mostrado que voy a morir, el Señor me ha mostrado que mi tiempo ha llegado". El miércoles 27 de abril de 2011, Wilkerson conducía en dirección este en la carretera, donde perdió la vida. Según los reportes oficiales, David Wilkerson, quien iba conduciendo su automóvil, se movió al carril contrario mientras un camión se dirigía al oeste. El conductor del camión vio el vehículo y trató de esquivarlo, pero aún así colisionó de frente. Según el policía Eric Long, se desconoce lo que hizo que él se pasara al carril contrario. Como podemos ver, este hombre utilizó su lengua para el bien. Bendijo a muchas personas hablando de lo que Dios le mandó en todo momento, y sus escritos, aún después de muerto, bendicen a millones de personas en todo el mundo. Reflexionemos en cuánto podemos hacer si utilizamos nuestra lengua para hacer la voluntad de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Como podemos ver, debemos ser responsables de usarla correctamente. Por eso en Proverbios nos habla Dios del valor de ella. Vamos a Proverbios 25:11. Dice así: manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. El 12 también. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. ¿Cómo nos las muestra Dios? Como una joya, para bendecir, para hacer el bien y no para causar mucho mal. Pero por lo regular la lengua tiene mala fama. Pero ojo, esta solo es un instrumento de lo que hay en el corazón. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 15, 18 y 19: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que cuando digamos algunas palabras o hablemos de una manera que no está muy bien, yo creo que deberíamos de revisar nuestro corazón, porque bien nos dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Encontramos también en la palabra de Dios, en Santiago, que la lengua es como un pequeño timón de las naves y las lleva a donde ella quiere. Así que también que ningún hombre puede domar la lengua. Por eso nuestra nave necesita un capitán. Sí, Dios es el único capitán que nos puede dar ese dominio para poder controlar la lengua y que nuestra lengua abre palabras de vida y correctamente. Así también podamos bendecir, hacer el bien y glorificar y honrar a Dios. Vayamos a la siguiente cápsula. Cuando Dios hizo a Adán en el jardín del Edén, lo hizo a su imagen y semejanza.
y le dio el maravilloso regalo del habla para que pudiera comunicarse con él. Dios le dio instrucciones a Adán sobre las tareas en el huerto. Cada día Dios hablaba con Adán y la vida era maravillosa. Dios le presentó todos los animales a Adán para que les pusiera nombre. Tú te llamarás cocodrilo, becerro, cordero, pequeño pajarito, ardilla, cebra, tu orangután y tu caballo. Y vio Dios que el hombre estaba solo y que también necesitaba una compañera con la que pudiera platicar. Así que Dios hizo a Eva y se la dio a Adán por esposa. Y ellos podían comunicarse entre sí y se entendían al hablarse cosas buenas, suaves, amables y amorosas el uno al otro, pues hablaban el mismo idioma. Seguro te acordarás de cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del hermoso jardín del Edén, y a partir de ese momento el pecado entró en el mundo y ahora todos usaban su cuerpo para cometer toda clase de mal unos contra otros. El hermoso regalo del habla que Dios les dio, ahora lo usaban para hacer todo lo malo, como mentir, maldecir, herir con las palabras, chismear, murmurar, difamar, calumniar, lisonjear, hablar por hablar cosas sin sentido, burlarse y otros pecados más. Dios tuvo que enviar un diluvio para destruirlos por su grande maldad. Pero te acordarás que salvó a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos en aquella impresionante arca que le mandó construir. Y cuando ellos salieron del arca, Dios les ordenó tener muchos hijos y multiplicarse para volver a poblar la tierra. Pero tiempo después, Cam, el hijo de Noé, tuvo un nieto que se llamó Nimrod. Y Nimrod se negó a obedecer a Dios y comenzó su propia religión falsa en un lugar llamado Sinar. La gente de Sinar construyó una enorme torre, tan alta que les hizo enaltecerse a sí mismos y desagradaron a Dios por ello. Así que entonces Dios los hizo separarse para dispersarlos por toda la tierra, haciendo que las personas hablaran muchos idiomas diferentes y ya no pudieron entenderse entre sí con un mismo idioma. Y muchos, pero muchos años después, vino Jesús al mundo y murió por todos. Y es por el arrepentimiento y la fe en Él que los hombres hemos podido ser limpios de todo tipo de pecados, incluidos los pecados que se cometen con la boca. Y después de que Cristo resucitó de entre los muertos, regresó al cielo, y sus discípulos se reunieron en Jerusalén y estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en muchos idiomas que eran desconocidos para ellos, y con su boca adoraban y alababan a Dios públicamente. ¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! Y había en Jerusalén personas procedentes de otros lugares, que cuando escucharon a los discípulos, se juntaron y se quedaron desconcertados y asombrados y se maravillaban. ¿No son galileos todos estos que están hablando estas maravillas? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua? Sí, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que pasa es que han tomado demasiado vino y están borrachos. Eso es todo. La gente borracha no habla de pronto en otras lenguas. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a todos: No estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo, como lo dijo el profeta Joel.
Ustedes crucificaron a Jesús, el elegido de Dios, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de su resurrección. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense en el nombre de Jesús, entonces ustedes también recibirán al Espíritu Santo de Dios. Las palabras de Pedro llegaron a lo profundo del corazón de la gente y recordaron cómo habían exigido que crucificaran a Jesús. Dios, perdona mis pecados, por favor. ¡Estábamos tan equivocados! ¡Perdónanos, Señor! ¿Qué haremos? Y aquel día se convirtieron y se bautizaron más de 3,000 personas por la palabra de ellos. Fue así como estos discípulos, quienes antes usaban su lengua para el mal, ahora la usaron para adorar, exaltar, agradecer, alabar a Dios y hacer el bien a su prójimo. Oye, vale, encontré el canal de la iglesia esa a la que vas. Están muy chistosos. ¿En serio? ¿Y qué te han parecido los videos y así? O sea, ¿cómo los ves? Están muy graciosos. Ese Robertito hace muchas cosas chistosas. Y luego en sus clases es otro. Aparte, has escuchado las alabanzas, Nat. Están muy desafinados. Ay, no, yo vi una de las clases de una tal Miss Fernanda. Es bien aburrida, habla mucho y luego como que se traba. No sabe explicar bien el tema. Deberían aprender sobre los maestros de mi iglesia. Tenemos 10,000 vistas cada domingo. Ay. Ay, tipo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿me voy a quedar sin amigos otra vez? Les rogué muchísimo, pero a ver... Ay, tengo que aprender a controlar mi lengua. Es lo que mi hermana y mi mamá y mi papá me han estado diciendo. Y también los profes de la escuela dominical. ¿Qué hago? Daisy y de Vale, ¿qué hago? Pues ¿saben qué? No, cero voy a permitir que se burlen de mis profes de la escuela dominical. O sea, ellos se esfuerzan muchísimo y lo hacen para Dios. A mí me consta, ¿eh? Ay, no, qué horrible. Ahora resulta que te gustan las clases. Ya eres una santurrona. Qué aburrida eres, es en serio. Ay, adiós. Ay, también adiós, no. Adiós. Oye, Valeria, ¿agarraste mi luz azul? Val, ¿qué pasó? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? Ya no tengo amigos por tu culpa. ¿Qué dices? ¿Cómo? Estaba hablando con mis amigos y se empezaron a burlar de ti y de los profes de la escuela dominical porque dicen que sus clases son muy feas y me dijeron santurrona. Ay, vale, no, la mera verdad es que sí escuché un poquito todo lo que estaba pasando. Mira, la verdad es que me da muchísima alegría saber y escuchar que me has defendido y que defendiste también a los profes de la escuela dominical y a nuestros videos. La verdad es que me da muchísimo gusto y no te debes sentir así. Me da mucho gusto saber que Jesús está obrando en tu vida y pudiste controlar tu lengua al timón de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que pudiste saber contestar de una manera prudente y no explotaste como la verdad sueles hacerlo, ¿verdad? Tienes razón. De algo me han servido las clases que das. Ay, gracias a Dios. Pero bájale un poquito a tus clases, ¿no? O sea, deja de hablar mucho porque, ay, como que hablas mucho, ¿no? ¿Y mi blusa azul? Como nos dimos cuenta, ¿sí? Solo Dios en nuestras vidas puede ayudarnos, porque muchas veces nos pueden hablar palabras que nos ofenden, que nos hieren, nos lastiman, y pues sí sentimos feo, ¿verdad? Porque no somos de palo, pero Dios es el que nos da ese dominio para nosotros usar nuestra lengua y bendecir en lugar de maldecir. ¿A ti te ha pasado que alguna persona te ha ofendido con palabras o te ha dicho algo que te lastima? Déjame contarte que una ocasión me pasó a mí. Yo en mi trabajo tenía que cumplir ciertas reglas.
y había personas que no les gustaba. Entonces, recuerdo ese día que esta persona, como no le permití la entrada cuando no era horario para entrar a una institución educativa, recuerdo que en la puerta, delante de mucha gente, me gritó muchas cosas y muchas palabras incorrectas y ofensivas. Y en ese momento, pues dentro de ti dices tú, pues, ¿qué se trae? ¿Qué onda? O sea, pero déjame decirte algo. Dios ahí estaba, actuando para guardar nuestros corazones. Entonces, recuerdo que la miré a los ojos y pude ver, ¿sí?, cuánta necesidad tenía de Dios. Cuando tú te sientas ofendido por alguien, por sus palabras, ¿sí?, o juzgado, ¿sí?, que Dios te pueda mostrar el corazón o cuánta necesidad tiene esa persona de Dios. Y Dios te lleva a la compasión, ¿sí?, y te lleva al perdón en ese momento. Recuerdo ese momento que me quedé completamente callada. En mi mente había tantas cosas que quería decirle a esta persona, pero Dios vino y hubo dominio en mi lengua. Si a ti te ha pasado esto o tienes problemas con esto, tú puedes pedirle a Dios y vas a ver cómo Él te va a ayudar para poder tener ese dominio de la lengua. Jesús quiere que nosotros, con nuestra lengua nosotros demos bendición, palabras de vida, ¿sí? Y esas las encontramos en la Biblia, en su palabra. Estos tiempos son difíciles, complicados, ¿verdad? Y tal vez a muchos o hemos escuchado que algunos tienen ausencia de algunos familiares que ya no están con ellos. Y es muy triste todas estas situaciones. Jesús quiere que digamos palabras de vida, bendecir, sobre todo en estos tiempos complicados, difíciles. Tú sabes que hay muchas personas que se están suicidando por la cuestión de estar mucho tiempo encerrado, por la necesidad, ya no hay trabajo, hay muchos problemas familiares. Entonces, es necesario que nosotros podamos dar esa palabra de vida. No sé, digo, puedes hablarle a algún amigo, a algún compañero. Tú no puedes saber cómo se siente él. Se siente solo, se siente frustrado, se siente incomprendido. Y con el mismo hecho de tú hablarle y decir una palabra, ¿sabes qué? Jesús te ama, ¿sabes qué? Todo va a salir bien. Si perdió algún familiar, dale las condolencias o saludarlo, ¿no? Darle palabras que lo animen, invitarlo a escuchar la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos hacer esa diferencia en estos tiempos tan difíciles, porque las palabras de Jesús son hermosas, son santas, son poderosas, ¿sí? Y aquel hombre, déjame decirte, centurión, si tú lo has leído en la Biblia, lo sabía. Por eso le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di la palabra y será hecho. Solamente di la palabra y será hecho. Qué hermoso, ¿verdad? Y Jesús nos dijo que cosas mayores haríamos en su nombre. No podemos salir tal vez, pero nuestras palabras, ¿sí?, pueden hacer esas cosas mayores. En nuestra familia, con una llamada, con un mensaje tal vez. Con nuestros vecinos, nuestros compañeros de la escuela. A lo mejor dices tú: híjole, es que no sé qué decir, me cuesta trabajo.
puede que nos esté pasando lo de Moisés, ¿no? Cuando Dios le llamó y le dijo, Moisés, dirás a Egipto y dirás al faraón, así, y Moisés, no, es que yo no, y tal vez nos pasa como Moisés, ¿no? Nos ponemos nerviosos, no sabemos qué decir, y es que tú sabías que Moisés era tartamudo, y de difícil poder comunicar y expresarse, ¿sí? Le costaba mucho trabajo, pero Dios le dijo estas palabras. Vayamos a Éxodo 4:12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, así sean las palabras en nuestra boca y honremos mucho a Dios. Bueno, chicos, agradecemos mucho a Jesús porque hoy Él nos ha hablado a nuestro corazón. Y fue una gran bendición estar con ustedes, chicos. Si Dios permite, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho y den palabras de vida. Hasta luego.